Ya ahí sí. Ahora sí grabando. Ya. Esta pauta que está acá, la profesora ya la subió. No sé si alguien ya revisó el aula y la vio. Entonces es el ejercicio número 1 de sociedad anónima para recursos A y B, ¿no es cierto? Profesora Marlene, quien habla, y la profesora Caridad. Entonces dice lo siguiente, pongan atención por favor, concentrados. A usted se le presentan las siguientes cuentas de mayor, relativas a la empresa Acciones S.A. Esto al 31 de marzo del 2021. Adicionalmente, se le informa que el capital autorizado fue de 200.000 acciones constituida la sociedad el 31 de marzo del 2020. Se le pide que conteste lo siguiente. Letra A. ¿Cuál es el valor nominal o referencial de las acciones? Letra B. Determine los saldos de las cuentas que se presentan e indique qué representan. Letra C. Número y porcentaje de acciones suscritas. Letra D. Número y porcentaje de acciones pagadas, tanto cuando se paga sobre la par como bajo la par. Si tuviese que construir el patrimonio de esta empresa el 31 de marzo del 2021, sabiendo que la utilidad que se generó fue de 2.350.000. ¿Cuál es el patrimonio, verdad? Letra F. Indique, de acuerdo con la normativa, qué ocurre con el capital autorizado transcurridos los 3 años de su constitución. ¿Qué pasa con el capital, chiquillos? ¿Mm? ¿En qué caso, profe? Perdón. En el caso que dice, ¿qué ocurre, de acuerdo con la normativa, cuando el capital autorizado han transcurrido 3 años desde su constitución? ¿Qué pasa ahí? ¿De acuerdo? Queda estipulado como el monto que queda pagado, y si no, los otros accionistas pueden también hacer aporte de las acciones que faltan. Claro, comprarla, ¿no es cierto? Suscribirla y pagarla. Entonces queda el capital al suscrito y pagado. Muy bien. Letra G, realice ajustes contables necesarios y presente saldo de las cuentas capital, acciones por suscribir y accionistas. Entonces nos dan los montos. Fíjense, tenemos el capital, son 100 millones, pero aquí me están diciendo que fue autorizada 200.000 acciones. Por lo tanto, al tiro podemos responder la pregunta número A, o sea, la letra A, que dice, ¿cuál es el valor nominal? ¿Cuál sería el valor nominal o referencial de estas acciones? ¿Cuánto es? 50.000, creo. 100 millones dividido de 200.000. Sí, me dio eso, pero ¿Ya? Tenemos saldos en la cuenta acciones por suscribir, tenemos saldo en las cuentas accionistas y tenemos también un saldo en la cuenta sobreprecio en venta de acciones. ¿Ya? Y después tenemos el otro ejercicio, lo vamos a ir revisando uno a uno. Vamos a ver cómo se hace esto. Ahí sí. Entonces, el ejercicio número 1. Tenemos 500, nos da 50.000. Son 100, ¿no es cierto? Dividido de 200.000, son 500 por acción. Determina el valor nominal, letra A. Entonces, tomamos este capital que lo acabamos de ver, que está en el saldo, ¿no es cierto? Que nos están dando como saldo de la cuenta de capital. Nos están diciendo que son 200.000 acciones, por lo tanto hacemos la división y ya sabemos que nuestro valor nominal o referencial es de 500 pesos la acción. Después la letra B dice, determine los saldos de las cuentas y que se presentan e indique lo que significan. Entonces nos dieron también los auxiliares, los mayores de las cuentas. Y tenemos en la cuenta capital 100 millones. ¿Qué significa? Que ese es el capital que está autorizado. Si vamos a revisar la cuenta acciones por suscribir en
¿cómo se llama? En el encabezado, ¿no es cierto?, de la guía. Si ustedes revisan, hacemos la diferencia, nos da 74.250.000 con un saldo deudor. Entonces, si son las acciones por suscribir, quiere decir que el capital que está pendiente de suscripción, ¿verdad? Eso es lo que me muestra esta cuenta. En la cuenta accionista, si también sacamos la diferencia, nos dan 8,5 millones de saldo deudor. Y eso significa que es el capital que está suscrito, pero que aún no se ha pagado. Es lo que está pendiente de pago. ¿Se recuerdan un ejercicio que hicimos en pequeño, demostrativo, ¿no es cierto?, en donde yo les daba saldos en la cuenta accionista y saldos en la cuenta acciones por suscribir, y les decía, a ver, chiquillos, ¿cuánto es el capital suscrito y pagado a los 3 años? Y ustedes rebajaban los saldos. Ya. ¿Por qué? Porque esto es lo que significa. Y en la cuenta sobreprecio en colocación por venta de acciones, si también hacemos la resta, nos da un saldo acreedor en este caso de 270.000. Obviamente que también es una cuenta de patrimonio, ¿no es cierto? Y este es un mayor valor en un pago de acciones suscritas, ¿no es cierto? Porque obviamente que tiene una anotación a la vez, y un menor valor en el pago de las acciones suscritas si tuviera anotaciones al debe. Y representa un aumento del patrimonio en este caso porque tiene un saldo acreedor. Ahí respondemos nuestra segunda interrogante. ¿Se entiende esta parte o hay alguna consulta? Hasta ahora se entiende. Ya. Después me dicen, a ver, dígame cuál es el número y el porcentaje de acciones suscritas. Listo, ¿cómo voy a saber cuáles son las acciones suscritas? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, el número de acciones. ¿Cuánto es el capital autorizado? El número de acciones. Estas que tenemos acá y que me lo está dando el ejercicio. Me dicen que son 200.000 acciones. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el monto entonces de las acciones por suscribir? ¿Cómo saco esos 148.500 acciones? Porque necesito saber acciones suscritas. Por lo tanto, el capital autorizado menos el saldo de las acciones por suscribir, porque lo pendiente de suscripción, por defecto me va a dar lo suscrito, ¿verdad? Entonces dividan ahí. Si yo divido este valor, ¿cuál dijimos que era el valor nominal? 500, ¿verdad? Me da los 148.500 acciones. ¿Por qué? Porque estamos diciendo el número de acciones suscritas. Entonces, si tenía 200.000 autorizadas y todavía tengo un saldo pendiente por suscribir, que es ese, de 74.250.000, que equivalen a un valor nominal de 500, a 148.500 acciones. Por lo tanto, las acciones suscritas son 51.500 acciones, lo que representa, ¿no es cierto?, un 26%. ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo llegué a este dato? ¿Sí? Bueno, ustedes me van preguntando si tienen alguna duda. Después la letra D dice número y porcentaje de acciones pagadas. Pagadas. Entonces, parto desde estas que están suscritas, ¿no es cierto? Y digo, a ver, ¿cuál es el saldo que tengo todavía pendiente de pago? Son los 8,5 millones. Hago la misma operatoria. Digo, tengo 8,5 millones que todavía no me las pagan a un valor nominal de 500, por lo tanto me faltan todavía por pagar 17.000 acciones. Por lo tanto, las acciones pagadas, que obviamente para estar pagadas primero debiesen estar suscritas y posteriormente pagadas, son 34.500 acciones. ¿Ya? Tomé las acciones suscritas, porque se cumplen, o sea, para estar pagadas, primero las suscribieron y después obviamente las pagaron. Por lo tanto, son 34.500. Eso representa un 67%. Después me dice, haga el ajuste del capital autorizado por vencimiento en plazo de 3 años, contados desde la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un minuto.
Ya, disculpe. Entonces, ajuste el capital autorizado por vencimiento a un plazo de 3 años, contados desde la Constitución. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que revisar ahí? Nuestro capital, ¿no es cierto?, son los 100 millones que nos informan o que nos da como dato, ¿no es cierto?, el ejercicio. Pero yo tengo saldos tanto en las accionistas como en las acciones por suscribir. Por lo tanto, lo primero que hago, ¿no es cierto?, es ajustar este capital autorizado, ¿verdad?, disminuyendo la cuenta accionista. ¿Por cuánto? Por 8,5 millones. O sea, ese accionista ya no me pagaron. Por lo tanto, van a quedar libres para que puedan ser suscritas estas acciones. Eso es lo que estamos diciendo acá. Voy a reconocer acciones por suscribir por 8,5 millones y saldo la cuenta accionista. ¿Se fijan que la cuenta accionista tenía un saldo de deuda? Pero a su vez estoy incrementando las cuentas acciones por suscribir. Porque en acciones por suscribir yo tengo 74,250,000 y la estoy aumentando en 8,5 millones. Porque es como que lo estoy devolviendo, ¿verdad? No me la pagaron, entonces me la llevo nuevamente y quedan ahí libres para que sean suscritas. Y posteriormente, como tengo que hacer la rebaja también de estas acciones que están pendientes de suscribir, porque ya pasaron los 3 años, ¿verdad? Y el capital tiene que quedar en lo efectivamente suscrito y pagado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Voy y rebajo contra el capital el monto que tengo en las acciones por suscribir. Porque el accionista ya lo saldé, ¿verdad? Ya lo eliminé. Pero ¿qué me falta? Me falta dejar el capital en lo efectivamente suscrito y pagado. Y para eso rebajo estos 82,750,000, que es la sumatoria de esos 8,5 millones que hice en el asiento anterior, el ajuste de los accionistas, más este saldo que yo traía de 74,250,000. Por lo tanto, ahora si yo reviso el capital, ¿no es cierto? Este capital de 100 millones que tenía, ¿no es cierto?, autorizado en un principio, le rebajé estos 82,750,000 porque no fueron suscritos, ¿no es cierto? Por lo tanto, me está quedando un saldo acreedor de 17,250,000. Es decir, si yo tomo estos 17, ¿no es cierto?, millones 250 y lo divido, vamos a tomar aquí y lo vamos a dividir de los 500, que es nuestro valor nominal, ¿no es cierto? Me dice que todavía quedan 34,500 acciones, ¿no es cierto?, pendientes de suscribir, porque el valor nominal son 500, ¿verdad? Como lo definimos arriba. Por lo tanto, ese es el capital, ¿no es cierto?, que tengo transcurrido 3 años, ¿ya? Que es el capital suscrito y pagado. Entonces, son 2 ajustes que ustedes tienen que realizar. Uno, disminuyendo la cuenta accionista, y otro, saldando la cuenta, o el saldo de la cuenta acciones por suscribir contra el capital. Rebajo el capital. Y ahí queda claramente, ¿no es cierto?, demostrado. Por lo tanto, el capital aquí son 17,250,000. Eso es el ejercicio. ¿Se fijan? Aquí, bueno, están las cuentas mayores, ¿no es cierto?, para que ustedes, lo que teníamos al principio que nos entregaba los 100 millones, la cuenta accionista, ¿no es cierto?, con los saldos que traía, más, ¿no es cierto?, el ajuste que nosotros hicimos, nos está quedando este saldo, ¿no es cierto?, que aparece aquí de 8,5 millones. Y por otro lado, teníamos también las acciones por suscribir, que nos daban estos 74,250,000, y el sobreprecio de la venta de acciones, que tenía un saldo acreedor. ¿De qué cuenta, de qué tipo es esta cuenta? ¿Es una cuenta de activo, de pasivo o de resultado, la cuenta sobreprecio en venta de acciones? Yo pienso, profe, que podría ser, depende del caso, una ganancia o una pérdida, por lo tanto diría el resultado. Exactamente, es una cuenta de resultados. Yo la voy a anotar al debe, ¿no es cierto? Si estoy pagando un valor bajo la par, o la voy a anotar a ver si es sobre la par. Por lo tanto, como dice el compañero Sebastián, esto es una cuenta de resultado. Si tiene un saldo acreedor, resultado ganancia; si tiene un saldo deudor, resultado pérdida. ¿Verdad? Eso es contabilidad básica, ustedes se lo tienen que saber. Este es nuestro primer ejercicio.
¿Se fijan? Vamos sacando varias cositas y yo lo encontré bastante entretenido esta parte. Vamos a ver el segundo ejercicio, que nos dice. El segundo ejercicio, ¿no es cierto?, ya son contabilizaciones, casi, ¿no es cierto?, a través de un sistema jornalizador. Dice, el 10 de septiembre del año 2020 se conforma la sociedad Certificados CPA S.A. La Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, ha determinado que para conformar su capital social les autoriza la emisión de 1 millón de acciones, las cuales poseen un valor nominal de 30 pesos. Durante el mes siguiente se producen los siguientes movimientos. El 1 de octubre, un grupo de 2 accionistas suscribe cada uno el 20% de las acciones disponibles. El 2 de octubre, un accionista suscribe un total de 100.000 acciones. El 5 de octubre, uno de los accionistas que suscribió las acciones el día primero, acuérdense que eran 2, cancela su parte de acciones a un valor de 28 pesos. Entonces, si la acción aquí estaba a 30 y la paga 28, ¿qué vamos a tener? ¿Está pagando sobre la par o bajo la par? Bajo. Bajo. Y si es bajo la par, la cuenta... Bajo la par. Exacto, la cuenta sobreprecio en colocación de acciones. ¿Va a tener una anotación al debe o al haber? ¿Mm? Si es bajo la par, ¿dónde vamos a registrar nuestra cuenta sobreprecio en colocación de acciones? ¿Al debe o al haber? Al debe. Al debe, porque es un menor, exacto. Después dice, el 7 de octubre la empresa extranjera ha decidido invertir, una empresa extranjera ha decidido invertir en la sociedad y suscribe el 60% de las acciones restantes a este día. Por lo tanto, aquí tenemos que calcular cuántas son las acciones que están pendientes de suscribir. El día 10, en el mercado de acciones, han subido a 37 pesos la acción y la empresa extranjera paga la totalidad de sus suscripciones en efectivo. Aquí, ¿qué sucede? En este caso, ¿está pagando sobre o bajo la par? Sobre. Sobre. Y por lo tanto, la cuenta sobreprecio en colocación de acciones, ¿la vamos a anotar al debe o al haber? Al haber. Exactamente, porque estamos obteniendo una ganancia. Después dice el socio, el 11, el socio que suscribió acciones el día 1, aquí, el día 1, ha pagado el 80% de su obligación a 25 pesos, o sea, bajo la par, ¿verdad? Una vez, el día 30, una vez más, han subido las acciones de la sociedad a 39, sobre la par. Y el accionista que suscribió acciones el día 2, este accionista de las 100.000 acciones, paga un 70%, perdón, paga un 70% de su suscripción y desiste de la suscripción de las acciones restantes. Entonces ahí les voy a mostrar cómo se hace eso. ¿Qué nos pide este ejercicio? Registre la iniciación de actividades y las operaciones del mes de octubre, determine el capital pagado de la sociedad al 30 de octubre y suponga que en el mes de octubre se generan los siguientes ingresos y gastos. Aquí tenemos ingresos por venta, otro ingreso, y gastos de remuneraciones generales y de costo de venta. Y que nos piden presente el patrimonio de la sociedad al 30 de octubre del año 2020. ¿Ya? Está entretenido también esto. Vamos viendo. Dime, no me está llamando. Ahí sí. Ya. Entonces, ejercicio número 2. Lo primero que tenemos que hacer, como nos están pidiendo, yo igual les pegué acá, y yo les voy a subir esto. Aquí está el ejercicio, ¿no es cierto? Porque es más rápido, porque vamos revisando uno a uno, los temas. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, nuestro libro diario, en donde vamos a registrar. Lo primero que nos dice, ¿verdad?, es que
la CMF autoriza la emisión de 1 millón de acciones a un valor nominal de 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Se inicia la sociedad con un capital autorizado de 1 millón de acciones a un valor nominal de 30. Por lo tanto, creo, ¿no es cierto?, la cuenta capital por 30 millones, ¿contra qué? Contra el acciones por suscribir, porque estos 30 millones están pendientes de suscripción. Por lo tanto, el asiento, ¿no es cierto?, de iniciación es acciones por suscribir a capital. Eso es lo primero. Después, el día 1 de octubre, 2 accionistas suscriben cada uno el 20% de las acciones disponibles. Entonces, tenemos, las acciones disponibles son 1 millón. Por lo tanto, el 20% son 400 acciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Porque cada uno suscribe el 20, o sea, 20 uno y 20 otro, en realidad son 40%. Por lo tanto, 40%, ¿no es cierto?, de 1 millón son 400.000 acciones. ¿A qué monto la van a suscribir? Al valor nominal, que es 30 pesos. Por lo tanto, tenemos accionistas y disminuimos nuestro saldo de la cuenta acciones por suscribir. ¿Por qué valor? Por estas 400.000 acciones, ¿no es cierto? A 30 son 4 por 3, 12 millones de pesos. Ahí, hasta ahí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe, todo bien. Después, el día 2, un accionista suscribe 100.000 acciones. Entonces repetimos el asiento. Accionista, acciones por suscribir, pero ahora son 100.000 acciones. ¿A qué valor? Al valor nominal, que son 30 pesos. Por lo tanto, eso me da 3 millones de pesos. Vámonos al día 5. Uno de los accionistas que suscribió la acción el día 1, porque acuérdense que eran 2 y cada uno el 20%, ¿verdad? Cancela su parte de acciones, pero a un valor de 28. Y este socio paga con un cheque a 30 días y por el 75% de la transacción, y el resto lo paga al contado. Por lo tanto, tenemos este accionista que nos va a pagar ¿a qué valor? Un valor que está bajo la par, ¿verdad? A 28. Y nos paga, ¿no es cierto?, el monto total, dice aquí, déjenme ver. Cancela, claro, su parte, o sea, paga estas 200 acciones. Son 200 acciones a 28 pesos, si usted multiplica da los 5.600.000. Pero ¿en cuánto es lo que yo tengo que rebajar la cuenta accionista? Porque me está pagando, ¿verdad? Ya no voy a tener un saldo en el accionista, porque el saldo de accionista representa las acciones que están pendientes de pago. Entonces, ¿en cuánto voy a tener que rebajar este saldo de la cuenta accionista? En el valor nominal. Son 200 acciones a 30 pesos, 2 por 3, 6. Son 6 millones de pesos. Pero él me pagó 5.600.000. Por lo tanto, la diferencia, como me la está pagando a 28 y no a 30, que es su valor nominal, genera lo que ustedes me decían recién, que es este sobreprecio en colocación de acciones, pero con un saldo, ¿no es cierto?, deudor, porque es un resultado pérdida. Entonces, reconozco ahí y me queda perfectamente cuadrado mi asiento. Profe, ¿Sí? eso donde paga con el cheque a 30 días un porcentaje y el otro lo paga al contado es como un distractor, ¿cierto? Ustedes siempre buscan los distractores. Dice, emite Es un que yo lo hubiera cheque. pagado, me hubiera enredado en esa parte, por eso le pregunto. Ya, sí. Este socio dice, emite un cheque a 30 días por el 75% de la transacción y el resto lo paga al contado. Los cheques a 30 días, no existen casi los cheques a 30 días, ¿verdad? A plazo. Los cheques son, los podéis cobrar igual, pueden no respetar los 30 días. Pero acá sí, perfectamente lo podrían hacer separado, colocar, ¿no es cierto?, la cuenta banco por el 75% de los 5.600.000 y el saldo en la caja. No hay ningún problema con eso. Ah, ya. Sí. Bien. Buena acotación. Después dice, nos vamos al día 7. Una empresa extranjera
ha decidido invertir en en la sociedad, suscribe el 60% de las acciones restantes a este día. Entonces aquí el tema es cuántas acciones nos quedan. Teníamos 1 millón de acciones. Se suscribieron 400, o sea, ya me están quedando 600.000. Aquí se suscriben nuevamente 100.000, ¿no es cierto? Vamos a anotar, anotemos mejor. Teníamos 1 millón, ¿no es cierto? Aquí se suscribieron 400.000. Acá se suscribieron 100.000. Listo. Y acá se pagó, ¿no es cierto? Y vamos en el día 7, ¿verdad? Que dice que una empresa extranjera dice, ya, suscribe el 60% de las acciones que aún están pendientes. Qué raro que quedó así. Entonces, si yo sumo esto, ¿cuánto me da? Me da 500.000. Por lo tanto, el 60% de eso son 300.000, ¿verdad? Por lo tanto, aquí están estas 300 que está suscribiendo el día 7 de octubre esta empresa extranjera, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Está suscribiendo, por lo tanto, el asiento es accionista, acciones por suscribir, son 300 acciones, 300.000 acciones, a un valor de 30 pesos, 3 por 3, 9, son 9 millones. ¿Ya? Después, me dice que el día 10 de octubre, en el mercado las acciones suben a 37 pesos. Y la empresa extranjera, esta empresa que el día 7, ¿no es cierto?, decidió invertir en la sociedad y suscribir el 60%, paga la totalidad de sus suscripciones en efectivo. Entonces, paga las 300.000, pero ¿a qué valor las paga? Las paga, ¿no es cierto?, a este nuevo valor, a 37. Por lo tanto, si multiplicamos estos 300.000 a 37 pesos, les van a dar los 11.100.000, que es lo que va a pagarnos, lo que vamos a recibir en la caja. Pero yo voy a rebajar la cuenta de accionistas al valor nominal. Son las 300.000, ¿no es cierto?, a 30 pesos, son los 9 millones que yo tengo pendiente en la cuenta accionista. Y por la diferencia, como la está pagando sobre la par, ¿no es cierto?, me está pagando un mayor valor que el nominal, se va a generar una utilidad que se refleja en la misma cuenta sobre precio en colocación de acciones. La diferencia es que aquí, ¿no es cierto?, nosotros la vamos a anotar al haber, porque es una cuenta resultado-ganancia. Por lo tanto, ahí me queda perfectamente también cuadrado mi asiento. ¿Se entiende hasta aquí, hasta el día 10? ¿Vamos bien? ¿O hay algo que tengan dudas? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya, súper. Vámonos al día 11. El socio que suscribió acciones el día 1 ha pagado el 80% de su obligación a 25 pesos cada uno. Entonces, tenemos aquí que el día 1, ¿no es cierto?, teníamos 2 accionistas, cada uno había suscrito 200 acciones. Entonces, va a pagar, dice aquí, paga el 80% de su obligación. Entonces, el 80% de 200, 2 por 8, 16. O sea, está pagando 160.000 acciones. ¿Y a cuánto la está pagando? A 25 pesos cada uno. O sea, la está pagando bajo la par. Por lo tanto, yo multiplico estos 160.000 por 25 y me está pagando 4 millones de pesos. Pero ¿en cuánto es lo que estaba pendiente de pagar? Porque la suscribió a 30. Por lo tanto, tenía que haberlas pagado a 30 pesos. Por lo tanto, los 160 por 30 me dan, ¿no es cierto?, los 4.800.000. Y por la diferencia, como está pagando bajo la par, 5 pesos por acción, son estos 800.000. ¿No es cierto? Si yo digo me está pagando 5 pesos
por 160.000. Tengo los 800.000 que se van generando del sobreprecio en colocación de acciones, pero con un resultado pérdida. Por eso es que lo estoy anotando al debe. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí todavía le quedan 40.000 acciones pendientes, ¿verdad?, de pagar. Después dice el día 30 de octubre. Una vez más, subieron las acciones, ahora 39, y el accionista que suscribió acciones el día 2, es decir, este accionista que había suscrito 100.000, paga el 70% de su suscripción, pero desiste del otro 30%. Por lo tanto, el día 30 va a pagar, si había suscrito 100.000, quiere decir que va a pagar 70.000 acciones, a este mayor valor, ¿no es cierto?, a este valor sobre la par, que es de 39 pesos. Por lo tanto, tomamos, ¿no es cierto?, estas 70.000 por los 39 pesos y me da los 2.730.000 que van a ingresar a mi caja. Yo voy a disminuir la cuenta accionista por las 70.000 acciones. Acuérdense que había suscrito 100.000, pero solamente paga el 70. Entonces, disminuyo estas 70.000 acciones a 30 pesos, 7 por 3, 21, son 2.100.000. Y la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que yo percibo en la caja, o que ingresó a mi efectivo y efectivo equivalente, menos el saldo, ¿no es cierto?, a valor nominal de la cuenta accionista, me genera la cuenta de sobreprecio, en este caso con resultado ganancia. ¿Por qué? Porque está pagando sobre la par, un mayor valor. Y tengo 630.000 pesos que son de sobreprecio. Y además dice este ejercicio que desiste del resto. ¿Cuánto era el resto? 30.000 acciones las que le quedaban. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es hacer un reverso del asiento, ¿no es cierto? Cuando se suscribe la acción, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos nosotros, accionista, acciones por suscribir. Entonces, como desiste, yo hago el reverso, no tengo ningún saldo pendiente en la cuenta accionista para este accionista para que me pague, y aumento, ¿no es cierto?, estoy devolviendo estas 30.000 a la cuenta acciones por suscribir. La cuenta acciones por suscribir tiene saldo deudor, y ese saldo deudor es que me va a rebajar el capital. Y ese saldo deudor de la cuenta acciones por suscribir me indica las acciones que todavía están pendientes por suscribir. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al hacer el reverso, las agrego nuevamente a la cuenta acciones por suscribir, y, ¿no es cierto?, estoy aumentando en 30.000 las acciones que todavía pueden ser suscritas por otro accionista. No hay problema. ¿Ya? ¿Qué más me pedía el ejercicio? Registre, la letra A ya la hicimos, que era registrar la iniciación de actividad y todas las operaciones. Determina el capital pagado al 30 de octubre. Vamos a determinar nuestro capital pagado. Entonces, teníamos un capital autorizado, ¿no es cierto?, de 1.000.000 de acciones a 30 pesos. Eso me da 30 millones de pesos. Tengo todavía acciones por suscribir. ¿Cuántas son las acciones que tengo por suscribir? Entonces, para eso es súper importante que ustedes vayan haciendo las cuentas mayores. Teníamos en nuestro capital 30 millones, ¿no es cierto? Voy a revisar la cuenta acciones por suscribir. Tengo acciones por suscribir 30 millones. Después tengo acciones por suscribir, una anotación a la vez, 12 millones. Después tengo acciones por suscribir, 3 millones. Acciones por suscribir, 9 millones. Eso es el movimiento que tengo. Y tengo también esta devolución, ¿no es cierto? Este arrepentimiento, ¿no es cierto?, que tiene este accionista, que ya no va a suscribir, ¿no es cierto?, las otras 30.000 acciones, solamente se va a quedar con 70.000 acciones y no 100.000, como había dicho en un principio. Por lo tanto, tengo también ese valor, ¿no es cierto?, de 900.000. Saco mis totales y digo que tengo en la cuenta acciones por suscribir al 30 de octubre, que es cuando me están pidiendo que determine el capital, 6.900.000. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? A este capital autorizado le voy a rebajar estos 6.900.000. ¿Y eso cuánto es lo que me da? Me da 23.100.000, que sería nuestro capital suscrito. Ahora necesito saber cuál es el suscrito y pagado. Por lo tanto, me voy a ir
hacer lo mismo que hice con acciones por suscribir, pero con la cuenta accionistas. Entonces vamos revisando. Tengo en la cuenta accionista 12 millones. Ahí está. Después tengo en la cuenta accionista 3 millones. Ahí está. Después tengo en la cuenta accionista 9 millones. Ahí está. Tengo también aquí un pago de 6 millones. Ahí va. Tengo también aquí un pago de 9 millones. Ahí está. Tengo un pago de 4.800.000. Ahí está, el día 11 de octubre. Tengo 2.100.000 el día 30 de octubre, ¿no es cierto? Y el reverso, ¿no es cierto?, el desistir de este inversionista de 900.000. Saco mis saldos, ¿no es cierto? Y tengo un saldo deudor en la cuenta accionista, todavía pendiente de pago, eso es lo que me quiere decir este saldo, hay 1.200.000 pesos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Rebajo ese 1.200.000. Se lo divido de 30, digo que son estas 40.000 acciones. Si estos 6.900.000 los divido de 30, digo que son 230.000 acciones. Por lo tanto, teníamos un capital autorizado de 30.000, menos las acciones pendientes por suscribir, me da un capital suscrito de 23.100.000, menos las acciones pendientes de pago, me da un capital suscrito y pagado al 30 de octubre de 21.900.000. Si la divido de 30, eso equivale a 730.000 acciones. Del millón que me habían autorizado, tengo 730.000 suscritas y pagadas. Ese sería el capital pagado. ¿Se entiende esto o hay alguna duda? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende, sin embargo, después uno personalmente le podrá dar un análisis más exhaustivo a cada uno de los pasos. Exacto. La idea es que tienen que hacerlo ustedes mirando solamente la hoja de la guía, sin la resolución, lo hacen y después van verificando en qué se equivocaron o qué pasó, ¿no es cierto? Si es que se equivocan, obviamente. También es importante hacer la cuenta mayor del sobreprecio en colocación de acciones. Entonces, en esta cuenta tenemos, ¿no es cierto?, 400.000 que aparecen acá, ¿no es cierto?, de un pago. Tenemos también estos 800.000 que aparecen, eso es el día 11. Y por otro lado tenemos estos 630.000 que aparecen el día 30 de octubre. ¿Ya? Y eso me da un saldo deudor, es decir, que es un resultado pérdida, ¿no es cierto?, de 570.000. El ejercicio también me pide, suponga que en el mes de octubre se generan los siguientes ingresos y gastos. ¿Y qué me pide? Presente el patrimonio de la sociedad al 30 de octubre. Entonces me dan el detalle de estos ingresos. Un ingreso por venta de 12,5 millones, otro ingreso de 1.200.000. Eso me suman 13.700.000. Remuneraciones de 1,5 millones, gastos generales de 540 y un costo de venta de 5.600.000. Eso me da un resultado, ¿no es cierto?, de pérdida o de gastos de 7.640.000. Por lo tanto, por diferencia, ¿no es cierto?, tengo un resultado ganancia, porque los ingresos son mayores que las pérdidas, de 6.060.000. Entonces, ¿cómo podríamos presentar el patrimonio al 30 de octubre? Ya hemos determinado cuál es nuestro capital, ¿no es cierto? Tenemos aquí nuestro capital pagado, los 21.900.000. Tenemos también en el patrimonio la cuenta sobreprecio en colocación de acciones, que tiene un saldo deudor de 570.000. Por lo tanto, saldo negativo de 570.000. Es una cuenta que se presenta, ¿no es cierto?, en el patrimonio. Y por otro lado, también la cuenta patrimonial del resultado del ejercicio. ¿Y cuánto fue el resultado del ejercicio? 6.060.000. Con ganancia. Por lo tanto, es una utilidad. Si yo tomo estos valores, los sumo, ¿no es cierto?, llego a determinar que el patrimonio de esta compañía al 30 de octubre es de 27.390.000 pesos. 27.390.000 pesos.
el capital suscrito y pagado, el sobreprecio que se generó en la colocación de acciones, y por otro lado, el resultado del ejercicio. Si no nos dieran el dato del resultado del ejercicio, ¿no es cierto?, nosotros diríamos estos dos valores, ¿verdad? Pero si tuvo un mes, ¿no es cierto?, de funcionamiento, obviamente que va a tener ingresos y gastos. Por lo tanto, hay que determinar cuál es la utilidad para poder agregarla a nuestro patrimonio y decir que efectivamente el patrimonio neto de esta empresa es, en este caso, 27.390.000 al 30 de octubre. Y eso era el ejercicio 2. Se ve un poco más complejo de lo que es. La verdad es que es solamente ir soltando la mano para que vayan haciendo asientos. Y vayan haciendo también este análisis. Vayan anotando las cuentas mayores. Este ordenamiento, de verdad que es súper, súper bueno ir registrando inmediatamente en el auxiliar. ¿Por qué? Para poder llegar a determinar, ¿no es cierto? Y no estar complicándose después cuántas son las acciones suscritas y pagadas, y poder determinar cuál es nuestro capital al cierre de un periodo X, ¿no es cierto?, que nos estén consultando. No sé si tienen alguna duda acá. O algo que no entiendan, ¿por qué anoto aquí? ¿Por qué anoto acá? Ahora es el momento de preguntar. Esto es un reforzamiento. Ustedes van a seguir haciendo más ejercicios, sí, con la profesora Caridad, ¿no es cierto? Y la próxima semana también vamos a hacer más ejercicios. Hay hartos ejercicios de esto, así que podemos ir soltando la mano súper bien. Comenten. ¿Hay alguna duda tanto del ejercicio número 1 como del ejercicio número 2? ¿O estamos claros? O como dice Sebastián, hay que volver a darle a ustedes una vuelta para poder... Sí, profe, yo creo, o sea, en mi caso lo voy a volver a revisar y cualquier cosa igual le puedo mandar el correo y preguntarle, o preguntarle en la próxima clase, porque en Sí, verdad quería igual volver a revisarlo. sí, o sea, yo les recomiendo que ustedes tomen solo la guía, que no miren el Excel que yo les voy a subir, obviamente, solo la guía y traten ustedes de hacerlo. Traten de hacerlo. Y después utilizan esta guía solamente para comparar. Y cuando vean alguna diferencia respecto a lo que ustedes hicieron, analicen por qué. Pero ¿por qué yo consideré esto? ¿Por qué lo anoté así? ¿Por qué lo anoté así? Si entienden bien los conceptos, ¿no es cierto?, de la cuenta acciones por suscribir, de la cuenta accionistas, y ya yo me doy cuenta que tienen claro, ¿no es cierto?, respecto de cuando es sobre o bajo la par, y que utilizamos una sola cuenta, que es el sobreprecio en colocación de acciones, y que se va a mover al debo al haber, ¿no es cierto? Eso ya lo tienen claro. Creo que a lo mejor van a tener que seguir repasando, soltando la mano, ¿no es cierto?, con el tratamiento de la cuenta acciones por suscribir y la cuenta accionista. Hagan también este ejercicio considerando, como decía delante el compañero, aquí esta forma de pago, en donde decía que era el día 5, que se pagaba con un cheque a 30 días, el 75%, y el resto lo paga el contado. A ver, háganlo así. También, agréguenle esa diferencia, ¿no es cierto?, con esto. ¿Cómo lo contabilizarían ustedes? La verdad es que de aquí ustedes pueden ir preguntándose y cuestionándose y sacar, ¿no es cierto?, más ideas de ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, chiquillos. Voy a dejarte, si no hay dudas, y ustedes lo van a seguir revisando. Mira, tengo 29 alumnos, y para la lista fueron 42. Entonces, esta cuestión es sumar 2 más 2, ¿no es cierto? Llegan los alumnos, y qué bueno que va a quedar grabado. Llegan los alumnos solo para anotarse a la lista, y posteriormente se van. Yo no voy a obligar a nadie a que esté en mi clase. Nadie. Esto es un reforzamiento, una gestión que se hizo extra en la universidad, ¿no es cierto? Y que viene las platas, ¿no es cierto?, a pagar esto de otro lado. No sale ni siquiera de la escuela. Y la verdad es que para obtener buenos resultados, por eso es que estamos reforzando materia. Ahora, si los alumnos que se retiran, y esto se los digo a ustedes para que se los traspasen, o si ellos posteriormente ven la grabación, ¿no es cierto?, yo no los voy a obligar
si ellos quieren seguir en esa parada de venir a anotar la lista, ¿no es cierto? Y irse, los únicos que se perjudican son ellos, ¿ya? Yo hago mi clase para las personas que están interesadas y que quieran participar, y no obligo a nadie, obviamente, de que esté. Profe, Dígame. yo al menos Bueno, le agradezco igual la intención que tiene de hacer estos reforzamientos. Por mi parte, igual no estudio mucho la materia porque también tenemos otras materias y guía y trabajo, y usted sabe, la vida sí, universitaria. exacto. Pero igual le agradezco mucho de que se dé el tiempo y el esfuerzo y más que nos responda a los correos cuando tenemos alguna duda. De nada, Renato. Siempre que yo vea participación o motivación de ustedes, yo les voy a contestar, no tengo problema. Inclusive, a diferencia de otras profesoras, yo respondo inclusive en horarios que no son horarios hábiles, ¿ya? Porque yo también trabajo en ese horario. Yo los entiendo, pero por eso les digo, aprovechen esta instancia para sacar dudas, para repasar. Uno igual prepara las clases, va preparando el material. Yo primera vez que hago un reforzamiento de sociedad anónima. He hecho las cátedras, por lo tanto los reforzamientos los tengo que preparar para ustedes. Y voy buscando esta manera más didáctica de poder explicarles, ¿ya? Vamos a llegar a ver, por ejemplo, más adelante también la fusión, la disolución, y lo vamos a trabajar igual, por ejemplo, a través de tu empresa en un día, para que vuelvan a retomar ese tema que también se puede hacer por ahí. Ir enseñándoles cosas extra, además de hacer un repaso. Eso es por hoy día, chiquillos. Agradezco a los que se quedaron y nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Que esté muy bien. Chao, chao. Profe, ¿Sí? yo llegué tarde, llegué Daniela. como 12:20. Ya, Daniela. Déjame anotar. Muchas gracias, profesora. Ya, de nada. Muchas gracias, profe. Nos vemos. De nada. Chao, profe. Chao, cuídese. profe. Chao, chao. Hasta luego, Profe, que esté bien. Igual ustedes. Chao, profe. profe. Hasta el próximo jueves. Así esperemos que sea. Vamos a detener aquí.